Ya estamos aquí de vuelta con otra entrevista. Dijimos al principio del programa que hablaríamos mucho de lectura, de literatura, y ahora, bueno, lo hacemos nada menos que de poesía. Y es que hace muy poco, hace unos días, el día 5, en la Filmoteca de Andalucía de Córdoba, se presentaba el libro Coeficiente de Asociación, que lo tenemos aquí, lo podemos mostrar, escrito por Francisco Alemán Páez, que tenemos hoy invitado. Fran, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias a vosotros, por mí encantado. Es un placer porque para mí personalmente, como lectora y amante de la poesía, porque es la primera vez que tenemos aquí un poeta en esta nueva edición de Córdoba TV. Así que esperemos que sea un acicate y que después de este encuentro nos apetezca muchísimo acercarnos en general a la lírica, aunque bien es cierto que siempre son malos tiempos para la lírica, ¿no?, como decía el poeta, y en concreto a la obra de Fran Alemán, que no es ni muchísimo menos la primera vez que se pone a escribir un libro. No. ¿En qué fase te situarías tú de producción con respecto a Coeficiente de Asociación? Pues Ángela, yo cada vez que publico un libro, y este es el cuarto, intento que sea algo diferente al anterior, ¿no? Son los retos que me pongo, y además no me pongo plazos, ¿no? Este ha tardado, eso sí es cierto, este ha tardado más de la cuenta, ha tardado 3 años en publicarse. O sea, se terminó hace 3 años, pero ha sido una gira mendigante un tanto particular, que te decepciona un poco porque en Córdoba, por una parte, hay muchísimos poetas y buenos poetas. Tú, por ejemplo, eres una excelente poeta, aunque la gente pueda pensar que es que somos amigos y nos conocemos y tal, pero sabemos que tienes una poesía muy particular, y sabemos también que en Córdoba hay gente con muchísima calidad. Sin embargo, después a la hora de publicar, el tema es muy complicado, tú lo sabes bien, ¿no? Y el apoyo institucional falla estrepitosamente, ¿no? Y a mí el libro, lo que ocurría es que iba con un CD-ROM. Bueno, va con un CD-ROM y va con un DVD. Entonces es un libro diferente, de tal manera que el libro está recitado por mí. Hay música entre poemas y poemas, no nunca una música de fondo, sino música entre poema y poema. Y en la otra parte es un DVD, con lo cual hay 4 videopoemas. De esa manera yo pienso que, aparte de estar con la sintonía de los tiempos que se dicen y tal, no iba buscando eso realmente, aunque está el tema de hacer una cosa relacionado con las nuevas tecnologías y tal, pero no era eso, era darle la posibilidad al lector de que o bien lea, o bien escucha, o bien visione. Entonces, yo creo que esto ya es una invitación a la lectura por partida triple, para que no tengamos razón ni motivo alguno de sentir pereza y decir, no, es que yo no soy lector de poesía, claro, ¿no? Que supongo que es la dificultad, ¿no? Exacto. Hacer que el que no es lector de poesía pues Exacto. se encuentre con el libro y diga, bueno, voy a empezar escuchando. Sí, exacto. Además tenemos que decir que Fran Alemán tiene una página web maravillosa, que es franaleman.com, donde podemos ver incluso recursos multimedia de grabaciones, es decir, su poesía desde muchos puntos de vista. Sí. E incluso interactuando con la música, aunque no a la vez, ¿verdad? Porque teníamos esa opinión, sí. Comentábamos hace poco cuando hablamos de esta entrevista, de que la música y la poesía a la vez, como que no. No, exactamente, eso es bueno que me lo hayas sacado a relucir, porque entraríamos en el tema de la heterodoxia y de la ortodoxia, ¿no? Pero independientemente, porque hay poetas que en nuestra capital incluso, que piensan que la poesía debe ser simplemente la palabra, ¿no? Y estoy de acuerdo con ello, ¿no? Pero también es cierto que la poesía es arte y es sensibilidad, ¿no? Entonces, últimamente se está tendiendo a mezclar, y es bueno, distintas manifestaciones artísticas. Puede ser poesía, puede ser música, puede ser incluso a lo mejor pintura, ¿no? Todo eso bien mezclado, o bien, más que nada, bien complementado, creo que es bueno. Pero sí me he dado cuenta que en ocasiones se están haciendo recitales poéticos en Córdoba, incluso fuera de Córdoba, y se está tendiendo la costumbre de poner justamente la música al mismo tiempo que el poeta recita. Y yo pienso que eso corre un riesgo para el poeta, porque me da a mí que desde que la persona que está escuchando tenga una cierta sensibilidad musical, creo que tus sentidos priorizan y se va más a la música que al poeta. Por lo menos a mí me pasa.
O sea, yo estoy escuchando a un poeta, por muy bueno y por un amigo que sea, y de pronto ponen un violín de una música además conocida, y yo me voy directamente al violín. Claro. Y ya dejo de escuchar un poco al poeta, con lo cual yo creo que le hace un flaco favor. Y por eso también lo hice con toda intencionalidad de recitar, solamente recitar. Eso sí, entre bloques de poemas, o entre capítulos, que es lo que hemos hecho aquí, pues también hemos escogido una música. Y además la música no ha sido escogida al azar, sino que ha sido por un músico que nos hemos puesto los dos, viendo el tipo de poemas que había en cada parte, y por tanto hay una labor de reconstrucción sobre una base que era la palabra escrita. Claro, y además hay que decir que Fran Alemán también es músico, es decir, que la música la lleva, digamos, en las venas, y que ha querido que participe. La verdad es que yo sinceramente pienso que no hay nada más placentero ni nada más privilegiado que tener la oportunidad no solo de leer, sino además de escuchar al propio poeta. Nadie va a recitar un verso como quien lo ha concebido y quien lo ha escrito. Hablamos de coeficiente de asociación, que ya desde el índice nos está informando de una especie de asociación entre la matemática, los conceptos matemáticos y un sentimiento amoroso, o por lo menos la búsqueda de ese sentimiento amoroso, ¿no? La piedra roseta, creo que decías, del sentimiento amoroso. Y es tremendamente interesante, no pensemos que por este título ya nos vamos a sentir alejados, porque además has tenido la delicadeza de informar sobre todos esos conceptos matemáticos, y realmente se produce una confluencia muy interesante entre lo que quieren decir estos conceptos y el sentimiento que evoca el yo lírico a lo largo de esta travesía de poemas. Sí, tienes toda la razón. En realidad en el libro hay bastante de crítica, y también hay un intento de lanzar un mensaje o un metalenguaje alrededor de la elaboración del mismo, ¿no? O sea, si cualquier lector leyese los poemas sin tener que mirar al título, porque el título a lo mejor tira para atrás, porque todos los poemas tienen un concepto de una fórmula estadística, ¿no? Todos. Y están relacionados también esa noción con el contenido del poema, ¿no? Entonces, lo que he intentado decir con ello es primero trazar como dos lenguajes, es decir, un lenguaje científico que quiere dar a entender de que como hoy día la ciencia está acaparando prácticamente todo y es capaz incluso de explicarlo absolutamente todo, analíticamente, pues hay científicos, y está parece ser demostrado, siento decirlo aquí públicamente, de que el proceso de enamoramiento, de efervescencia y tal, tiene pues un periodo de incubación, ¿no? Que se va después, eclosiona, y que después entra en otra fase de meseta y posteriormente pues a la mayor de declive, ¿no? Entonces la clave está en estar muy pendiente para que cuando llegue la clase de meseta, regarlo con cositas, porque si no, como todos los productos de marketing, viene el declive y bueno, viene ahí el riesgo, ¿no? Si en el declive tanto uno como otro de las parejas están mirando para otra parte, pues va a ser complicado solventar ese bache, ¿no? Es una conjugación, como decía, muy interesante, porque además en estos poemas, en estos versos, lo que encontramos es una poesía muy directa y muy intensa, y además que tiende a crear espacios de silencio y a ese juego con el lector de proponer dos caminos, ¿no? Nos encontraremos con que hay versos que podemos leer en una dirección o en otra, y en cualquier caso perfectamente accesibles. ¿Qué mensaje les podríamos dar a nuestros lectores, a nuestros futuribles lectores de este libro, para que se hagan con coeficiente de asociación sin temer por el título matemático? Bueno, en primer lugar les diré a los lectores, para hacer un poco de marketing del libro, que al final del libro hay una fórmula. Y entonces cada uno tiene que despejar las incógnitas que hay en esa fórmula, rellenar además un paréntesis que es el tiempo, ¿no? Eso siempre es muy importante. Y bueno, cada uno pues después haga los cálculos necesarios. Y la fórmula está al final del libro. Entonces cada uno va leyendo, y lo que sí hay, evidentemente tú lo has captado, es un libro donde uno es una especie de
submarinismo emocional, hace una especie de submarinismo emocional. Hay algunos poemas que son letraheridos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son muy sentidos, evidentemente. Y yo siempre busco un lenguaje no demasiado evanescente, porque pienso que entonces, primero que no es el mío, no me identifico con ese lenguaje, y porque además yo creo que tenemos que ir captando fieles para la poesía, ¿no? Sí. Y muy probablemente muchos poetas de hipervanguardia escriben para ellos o para los que están en la hipervanguardia, y después cuesta que esa poesía llegue al público. Si Mario Benedetti o si Pablo Neruda han sido poetas y siguen siendo con tanto impacto, es porque independientemente de esos momentos de evanescencia o de levitación poética, hacen un lenguaje que llega al corazón, ¿no? Y es directo, ¿no? Y yo creo que ellos han hecho muchísimo por la poesía, porque hace que a la gente le guste ese tipo de poesía, se identifica con la poesía, es de fácil comprensión. Estaríamos de hecho un poco en esa línea. A mí me ha recordado mucho también un poco el arte poética de Valente, ¿no? Esa idea de con pocas palabras, con un lenguaje preciso, muy escogido, y dejando espacios al lector a que crea, que disfrute, y además aquí tenemos la suerte de poder escucharlo a la vez y poder disfrutarlo como una experiencia, digamos, mucho más completa. ¿Qué son, te quería preguntar, esas fórmulas para salvarse? La fórmula para salvarse, en realidad, hay dos tipos de fórmulas. O sea, está primero la fórmula final que ya te he dicho y que dejo ahí en el aire para crear ahí un poco de expectación. Y después también está la fórmula de, como cada poema tiene un concepto de estadístico, porque por ejemplo, si tú hablas de reactividad, si hablas de grados de libertad, si hablas de dilema del prisionero, si hablas de curtosis, si hablas de juego de suma cero, ¿no? Si hablas de causalidad, de simetría, de equivalencias, o después hablas de contingencias, de error de medición, ¿no? Todo esto, lógicamente, induce a que hay un trasfondo y que hay una nota a pie de página siempre. En cada concepto hay una nota a pie de página. Aquí estoy rompiendo quizás, estoy haciendo a lo mejor un atrevimiento, rompiendo totalmente las reglas más ortodoxas, y en esa nota a pie de página se explica lo que significa ese concepto en términos estadísticos, pero amoldados a lo que es un lenguaje más asequible, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lee el poema, se va primero al concepto y después lee a nota a pie de página lo que significa ese concepto, uno se puede ver retratado en ese poema. Por eso las fórmulas para salvarse son peligrosas. Lo dejamos ahí. También queremos, por mi parte, plantear un reto a nuestros espectadores que quieran hacerse con este libro, y es ¿por qué razón coeficiente de asociación es a la vez el título y el poema que cierra todo este ciclo de poemas? Bueno, porque yo quería realmente que llegásemos o sea, el poemario tiene un hilo conductor, que son 4 partes, que sigue precisamente las fases que hablamos al comienzo, ¿no? Las fases de, digamos, donde los primeros poemas, por ejemplo, pues la fase en donde uno juega con la imaginación, donde no sabes todavía si estás enamorado o realmente estás jugando a enamorarte. Que eso a veces, pues, es difícil de la cabeza, efectivamente, la cabeza a veces es muy complicada y hay que conjugar el corazón y la cabeza, y a veces cada uno va por un lado, ¿no? En la segunda fase es cuando ya realmente la persona se quita la coraza y se lanza al ruedo, ¿no? Y la tercera parte es cuando te empiezas a separar, y en la cuarta fase es cuando ya, pues, hay un distanciamiento absoluto, ¿no? Y vuelves a estar tú con tu solitud o tu soledad, ¿no? Y por eso se llega al final con esa fórmula, que además es una fórmula tal cual, analítica, pero que termina siempre queda el mar para volver a ser, ¿no? Es decir, que por mucho que tú pongas las variables, despejes las incógnitas, etcétera, etcétera, al final es la mismidad tuya, ¿no? Aunque tú te entregues, siempre tienes que quedar algo de ti, ¿no? Entonces, esa vuelta a ti, a ser, ¿no? Y a ser otra persona, ¿no?
independientemente de que la historia haya salido bien o haya salido mal. Todos crecemos con esa experiencia. Claro. Si no ha salido bien, bueno, nos queda esa experiencia, ¿no? Entonces hablamos evidentemente de un lenguaje muy personal, de marca de la casa, de nuestro poeta invitado de hoy, pero a la vez también aludimos a sentimientos universales, por lo que este libro pues, nos va a permitir vivir o experienciar algo que realmente nos pasa a todos. Sí. Lo que pasa es que quizá nos cuesta acercarnos a la poesía como tal, pero yo creo que esta es una muy buena razón. Yo creo que este tema es cercano, ¿verdad?, a todos y a todas las que nos estén escuchando. Todos hemos pasado por esto alguna vez y de hecho toda nuestra vida gira en torno a un circo, un tío vivo que nunca para y que siempre pasa por las mismas etapas. Y yo creo que por esto, solo por esto, aunque sea como una primera toma de contacto, merece la pena que conozcamos la poética tan interesantísima y tan excelente de Fran Alemán. Bueno, no hemos dicho que Fran Alemán, además de poeta, es doctor en Sociología, en Derecho, en Ciencias Políticas, catedrático del Derecho al Trabajo y Seguridad Social, es decir, que es una persona que, como su poemario, digamos, anda dividida, bifásica, entre una parte, digamos, muy racional y esa otra parte tremendamente apasionada y emocional, que es la que le hace escribir, pues seguro, su primer poema. La verdad, Fran, que se nos ha hecho muy pequeño, muy breve este espacio, ha sido un lapso corto, pero yo creo que intenso, y lo cierto es que yo, si estuviera viendo Córdoba TV ahora mismo, me sentiría muy inclinada a salir a la calle y obtener este libro que podemos encontrar ya en cualquier librería. Sí, bueno, de momento creo que está solamente en la Luque, me parece, pero una de mis cabezonerías que por lo que también se ha tardado 3 años en esto, es que yo quería sacar el libro fuera de Córdoba. Es decir, los libros tienen que salir del entorno local porque si no se queman. Y yo pienso que tenemos que aspirar a eso, ¿no? Y lo bueno es que al publicarlo en una empresa de Madrid que se dedica además, a través de una librería que se dedica a libros musicales, que yo la primera vez se llama El Argonauta, no tenía ni idea de que existía una librería especializada en libros musicales, pues a raíz de eso, cuando le envié en proyecto y vieron que era no solo un libro musical, sino además tenía videopoemas y tal, pues han hecho una apuesta por el libro no tiene ningún tipo de subvención, tiene el logotipo de Córdoba 2016 como cordobés que apoyé y que seguiré apoyando el tema de la cultura, pero ya con los medios informáticos tú te puedes acceder al libro y adquirirlo a través de cualquier librería gracias a internet, ¿no? Y eso pues también era algo que yo estaba como muy cabezón, ¿no?, que el libro saliera de Córdoba. Entonces tenemos en principio facilísimo la librería Luque, librería cordobesa donde las haya, y si no, pues acudir a internet, ya sabemos, Coeficiente de Asociación, editada por Al Puerto, de Francisco Alemán Páez. Y la verdad, tenemos una cita, por lo menos yo pediría encarecidamente que visitáramos esa página web, porque seguro que de ahí vamos a saltar y a querer conocer mucho más sobre esta poética. Fran, muchísimas gracias por haber venido y bueno, esperemos que hayas estado a gusto, cómodo. He estado comodísimo, he estado además feliz de volver. Hace tiempo que no hablaba contigo, incluso que no habíamos perdido un poco el contacto y bueno, todo lo que sea que el público también captar fieles para la poesía, pues bienvenido sea, ¿no? Que se sepa que existe, ¿no? Que se sepa que existe, que también hay, que sigue habiendo muchísimas ríos de poesía. Y que vengan buenos tiempos para la lírica. Y que vengan buenos, y si no, pues si hemos sobrevivido con los malos, seguiremos vivos con los buenos, seguro. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, nos veremos mañana en una nueva edición de Córdoba TV. Hasta entonces, disfruten de este jueves que ya huele a fin de semana y nosotros volveremos en nada, en unas horas, mañana a las 11 os esperamos aquí, en Córdoba TV. Buenas tardes.